tardes, estimados participantes. Les damos la bienvenida a este segundo día del curso de especialización en Derecho, Fiscalización y Regulación Ambiental, el cual se viene desarrollando gracias a las organizaciones Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental, B-Lawyer, y con el apoyo ilustre del Colegio de Abogados de Huánuco. Mi nombre es Alessandra Reque, actualmente soy integrante de la agrupación académica Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental, y el día de hoy tengo el placer de ser la moderadora de este curso. De parte de todo el equipo NIRA y de B-Lawyer, agradecemos la participación de todos los presentes y nos permitimos brindar un agradecimiento especial a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, así como a los que nos acompañarán en el transcurso de los 4 módulos, de los cuales se componen este curso. Dando inicio al evento, tenemos como primer ponente del día de este primer módulo titulado Aspectos Generales del Derecho Ambiental y su legislación, a la abogada Natalie Torres López, quien expondrá el tema Derecho Internacional Ambiental, quien es máster en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y en Socioeconómicas por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de posgrado en Gerencia Ambiental, Derecho Minero, Gestión y Responsabilidad Socioambiental, Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social y Empresarial por la Universidad de los Andes, SAN y Pacífico respectivamente. Recientemente acreditada en la lista de árbitros de Peruvian Chambers of Business, inscrita en el Registro Nacional de Árbitros del MINJUS, con 12 años de experiencia en la consultoría de proyectos en minería, hidrocarburos, residuos sólidos, agricultura sostenible, transporte y saneamiento. Asumiendo, además del análisis legal socioambiental, la jefatura y coordinación de equipos multidisciplinarios con responsabilidad en la gestión y ejecución de programas de RSE y desarrollo comunitario. Con esta presentación, le cedo el uso de la palabra, estimada abogada Natalie. Muy buenas tardes con todos. Espero que se me escuche bien. No sé si me confirman, por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí, se le escucha muy bien. Hola, ok. Bueno, lastimosamente por agenda he tenido que poder conectarme desde otro espacio que normalmente suele ser mi oficina para brindar ese tipo de intervenciones académicas, ¿no? En los temas justamente que yo suelo abordar, que son ligados pues a la línea ambiental. Les agradezco mucho la invitación, a NIDA, y pues vamos a empezar con el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Referido al derecho ambiental. En realidad no he tenido pautas específicas para el abordaje de este tema tan amplio. Voy a empezar, como diríamos, por el inicio de cómo nace el derecho ambiental, cuáles son las fuentes, los principios, ciertamente todos los convenios, ¿no? Que han podido poco a poco evolucionar y ir dinamizándose en el tiempo de acuerdo a las necesidades que hemos visto tanto a nivel nacional de los estados, todas las necesidades que han devenido por problemáticas como el cambio climático, el calentamiento global propiamente y demás, la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y demás temas que abordan hoy en día pues todo lo que se considera una crisis ambiental que estamos lastimosamente viviendo. Entonces voy a abordar esta parte, no sin dejar de lado quizás con algunas de sus preguntas que sean ya concluyendo la exposición, poder pues profundizar un poco más en algunos temas que tengan de interés particular. ¿Ok? Voy a exponer ahora mismo en pantalla la presentación. Creo que ya tengo esa disposición para poder compartir la presentación y ustedes me van a confirmar si pueden visualizar, por favor, la presentación que en estos momentos voy a compartir. A ver, como les comentaba, se visualiza bien, ¿verdad? Sí. Como les comentaba, las personas con las que había estado coordinando la intervención en
en el abordaje de esta temática. En sí, este PPT es mucho más vasto de lo que atañe solo a mi tema puntual, ¿no? Que hoy me convoca aquí junto con la participación de todos ustedes. Entonces, de hecho, yo voy a dejar esta información para que ustedes puedan revisarla y pues pueda ser de utilidad más allá de lo que podamos ver hoy día. Y voy a pasar algunas láminas sin detenerme, porque pues ciertamente algunas tienen referencia solamente en el ámbito referido a nivel nacional, y pues vamos a ver que los PPTs también van generando este marco de intervención en el desarrollo del índice con esta temática a nivel internacional. Cuando ayer justamente actualizaba un poco la información que yo normalmente manejo, porque suelo dictar pues legislación ambiental, que ustedes saben que es muy vasta a nivel de todos los sectores que se manejan, porque hablamos de una materia totalmente transsectorial, totalmente dinámica, totalmente también política, que actualmente vemos con muchos cambios que se vienen suscitando como iniciativas legislativas, ¿no? Que vienen queriendo cambiar el curso de la institucionalidad y gobernanza a nivel país en lo que sugieren los temas ambientales. Me ponía a revisar un poco sobre cómo abordar este tema para que pueda entenderse muy bien la importancia, ¿no? Ya que del abordaje a nivel internacional deviene toda la base que a nivel nacional hemos adoptado a nuestra realidad, ¿no? Con un marco jurídico que nos ha exigido alinearnos prácticamente como un país parte en muchos de los convenios, muchos de los tratados que tienen que ver con esta temática, por no decir todos, ¿no? Que, bueno, lastimosamente, pues el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, no ha sido un tratado que es un convenio que hemos ratificado, ¿no? El tratado, pero ciertamente, pues en su mayoría nosotros somos un país parte. ¿Por qué? Porque también somos conscientes que al ser un país totalmente biodiverso, totalmente es pluricultural también, que eso es muy importante, tener ese conocimiento de que justamente todos los aportes que nos puedan dar las diversas comunidades y que vayan en la línea de la protección y enfrentar el cambio climático son totalmente esenciales para poder sugerir cada vez una evolución normativa que sea totalmente aplicable a nuestra realidad y que proteja, ¿no?, a nuestro país de una vulnerabilidad que le da el ser un país justamente muy rico, ¿no? Muy rico y muy diverso. Entonces, al ser nosotros como país conscientes de ello, hemos sido pues siendo un país parte de muchos tratados y muchos convenios que desde 1972 han ido generándose a nivel internacional, y ellos nos ha servido como base para nosotros a partir de los 90 empezar una regulación en principio sectorial muy dispersa, y a partir del 2008 tener ya un ente rector que hoy en día conocemos como el MINAM con sus diversos entes adscritos. Aquí algunos puntos referidos exactamente al tema del derecho internacional ambiental, a algunos acuerdos multilaterales que hemos también podido tener dentro de este marco, también parte de los acuerdos comerciales que nos han hecho alinearnos, ¿no?, a los requerimientos que a nivel internacional había para la protección de los diversos recursos, cuando hablamos también, por ejemplo, de los transgénicos y otros temas que pueden ir en la línea también de uno de los principios que conocemos a nivel internacional de manera muy relevante, como es el principio tanto precautorio como preventivo. Nos han hecho poco a poco adherirnos, alinearnos a estas diversas realidades que han ido evolucionando en nuestro marco y que pues hemos tenido que adaptarnos. Bueno, estos son conceptos totalmente básicos, ¿no? Cómo se define el derecho ambiental, son nociones previas. Yo quizás no tengo mucho entendimiento de si ustedes tienen un conocimiento previo del tema ambiental, pero espero que conversando, porque en realidad, más que guiarme tan solo de los PPTs, lo que me interesa es que ustedes tengan una noción, un tipo de conversación para que pueda ser
totalmente internalizado todo lo que se exponga, ¿no? Entonces, de hecho, dentro de las nociones previas encontramos esta relación entre el derecho y el medio ambiente, y por eso hablamos del derecho ambiental y del derecho internacional ambiental, ¿no? Como base de en el marco nacional. Obviamente, al nosotros encontrar, pues, el derecho involucrado o relacionado con el ambiente, es porque había una necesidad de generar conductas menos transgresoras con nuestro medio, nuestro entorno, ya sea en un concepto estricto o en un concepto amplio, que abarca también los aspectos urbanísticos, sociales y demás, y no solamente los del entorno biológico, o del entorno físico. Entonces, ha habido una necesidad de poder limitar esas conductas transgresoras. Entonces, ¿qué hemos empezado a hacer? Hemos empezado a regular este tipo de acciones a través del derecho, porque el derecho regula, ¿no?, las relaciones relevantes para la convivencia, y obviamente lo hace a través del conjunto de normas, a través de los diversos principios y diversas fuentes. Muchas de ellas también relacionadas directamente con el derecho internacional ambiental. Bueno, este tema de ley, ya creo que algunos tienen totalmente conocimiento. Voy a pasar muy rápido sobre esas definiciones, que también abarca el concepto, por ejemplo, de ecología, de esa interacción de los seres vivos con el hábitat, ¿no? Cuando hablamos de afectación de ecosistemas, por ejemplo, hemos visto muchos proyectos que han sido muchas veces totalmente, digamos, han estado en un marco de conflictividad. ¿Por qué? Porque han habido, pues, este tipo de situaciones en las cuales se veía que, si bien se generaba una actividad en una determinada zona, también a su vez se perdían ciertos ecosistemas, ¿no? Ciertos seres vivos que ya no iban a poder subsistir en esa zona porque iba a ser radicalmente cambiada, ¿no? Tal y como es el caso, por ejemplo, de Conga, que fue un caso muy emblemático y que llevó también a que sugiramos la creación de lo que hoy en día es SENACE, a través de este tema de el poder, pues, evaluar la certificación ambiental, ¿no? Y todo en la línea un poco más técnica. Tenemos, pues, el concepto de sostenibilidad o desarrollo sostenible, mejor dicho, desde el informe de Brundtland, desde 1987, el que nos habla de poder conjugar estos tres aspectos que hacen sostenible cualquier tipo de proyecto. Hoy en día ya no solamente, por ejemplo, hablamos de responsabilidad social ambiental como tal, sino hablamos de esta sostenibilidad a la cual todas las empresas tienen que enrumbar, ¿no? Y eso significa respetar tanto los aspectos ambientales, sociales, como totalmente económicos, que hagan viable un proyecto, ¿no? Esto significa que hoy en día ya tenemos que generar, pues, este desarrollo que satisface tanto las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer nuestras propias necesidades, ¿no? Si nosotros nos ponemos un poco a hablar de la política ambiental y del ámbito de gestión ambiental ya en un marco jurídico nacional, hablemos que todas van enrumbadas a tener una mejora en la calidad de vida, a que todos nosotros tengamos un desarrollo totalmente digno dentro de una convivencia que respete ese tipo de conductas y no transgreda al ambiente, ¿no? Pero propiamente en el desarrollo sostenible hablamos también de algunas características que van desde mantener la calidad de vida general, permitir un acceso continuo de los recursos naturales. Eso significa no restringir totalmente las actividades que impactan, que en su mayoría son todas y mucho más con relevancia las de gran envergadura, e impedir que perduren los daños al medio ambiente. Este concepto que nosotros hemos acogido también dentro de nuestro marco legal y que lo tenemos dentro del ámbito, pues, del marco de las normas del CIA, la política ambiental, la Ley General del Ambiente y demás, están recogidos desde el concepto que ha ido evolucionando desde el informe de Brundtland de 1987 propiamente. Entonces, es lo que propiamente nosotros hemos recogido y hemos tenido que adaptar a nuestra realidad dentro de nuestro marco normativo, y todo ello nace dentro de un marco internacional. ¿Quién no conoce los ODS? ¿Quién no conoce que estamos dentro de
un marco que va camino a la Agenda 2030, ¿no? ¿Lo lograremos? No lo sabemos. Este año se presenta la COP28 en Dubái, el año pasado fue la COP27 en Israel. Hoy en día se trata a nivel internacional de limitar pues el uso del petróleo, de poder ser, de poder tener menos impacto dentro del marco del carbono, ¿no? De todos estos, del dióxido de carbono y de todos los impactos al ambiente que genera este componente. Y pues, por ende, todo ello también tiene que ir alineado al cumplimiento de lo que serían las diversas políticas que establecemos ya todos los países a nivel nacional, pero a miras de cumplir lo que se ha puesto dentro de esta agenda, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son objetivos muy ambiciosos para la realidad que vemos, ¿no? Lastimosamente dentro del marco de las noticias. Creo que ya no necesitamos ser personas necesariamente involucradas con la temática ambiental en el día a día, en el factor académico, como en el ámbito propiamente de consultoría o trabajo, para darnos cuenta de que estamos con varios tipos de problemas que sugieren pues esta afectación a los diversos recursos, a la extinción de especies, a la pérdida de biodiversidad, a las migraciones climáticas, a los aspectos que generan el cambio tan radical de temperatura, ¿no? El deshielo y demás aspectos que van a ir generando mayores problemáticas y seguramente van a ir requiriendo que también tengamos una respuesta normativa ante ese tipo de aspectos que todavía son desconocidos y que justamente implican que el derecho ambiental sea tan dinámico, ¿no? En sí, un abogado que tiene la visión de poder involucrarse con la temática ambiental tiene que ser un abogado que esté presto a la actualización totalmente constante y presto también a no limitar sus conocimientos solamente a la rama como tal, sino a diferentes ramas, porque el derecho ambiental se involucra, por no decir con todas, con casi todas las ramas del derecho ambiental, como es la penal, administrativa, civil y tributaria también y demás, ¿no? Obviamente que los países de la Unión Europea, la comunidad como tal, nos lleva un poco de años luz de ventaja, porque ciertamente pues desde 1972, desde el Convenio de Estocolmo, empezaron a generar un tipo de concientización de que el ser humano era el causante de todas estas problemáticas ambientales o estos cambios radicales que iban suscitándose. Y si bien muchos científicos también dicen que la Tierra normalmente ha sufrido cambios ¿no? en todo el tiempo de vida que tiene, creo que nunca se ha visto que estos cambios se generen de una manera que no permita la pronta respuesta necesariamente de la especie humana como tal, ¿no? Y que haga que tengamos que internalizar las consecuencias justamente de tener estos aspectos antropogénicos como base de esta afectación que tenemos a nuestro entorno. Bueno, seguimos por aquí. Definición y características. Dentro de este marco de revisión, para poder hablarles hoy en día del derecho ambiental, del derecho internacional ambiental, porque, bueno, normalmente, como les digo, hay un vasto contenido dentro de los temas que se pueden abordar. Encontraba que era muy relevante el tema de los principios y también otro de los principios, aparte del preventivo y el precautorio, cierto es que era el del contaminador pagador, ¿no? El que contamina, paga. Entonces, obviamente también el de responsabilidad ambiental también es uno de los principios importantes, al igual alineado a la internalización de costos, que lastimosamente dentro de nuestro marco no lo tenemos de una manera muy acuciosa, ¿no? Pero sí a nivel internacional está mucho más en la línea de aplicación. Las empresas o el gobierno, mejor dicho, es mucho más radical con las empresas y con todo lo que involucra pues el cumplimiento de las normas ambientales,
a nivel de comunidad, por ejemplo, cuando hablamos de la Unión Europea, y que no exceda, ¿no?, lo que la norma indica. Uno de los aspectos más relevantes en este sentido ha sido que desde el protocolo de Kioto, por ejemplo, se dio un porcentaje de emisiones que no podían exceder las diversas empresas que generaban actividades de impacto relevante al ambiente, y pues ahí es donde se vino generando pues el mercado de carbono, ¿no?, que hacía que las empresas que están al otro lado del mundo, las que tienen una responsabilidad común como nosotros, pero a la vez diferenciada, que también es un principio del derecho internacional ambiental, puedan invertir o puedan acceder a este tipo de mercados de carbono, haciendo que lo que muchos llaman el greenwashing, pero lo que al fin y al cabo está establecido para el cumplimiento normativo, y que, bueno, tiene mucha potencialidad respecto a nosotros como país en vías de desarrollo, para poder generar, más allá de los mecanismos voluntarios, mecanismos obligatorios que tengan una regulación relevante que permita que también pues se generen ciertos beneficios a diversas comunidades que son las que más tienen este recurso de los bosques, y que a través de la preservación de los mismos van a poder contribuir con los certificados de carbono a este mercado, que hace que haya un cumplimiento, ya pensando en una visión de planeta y no necesariamente una visión de continentes o solamente de países. Es un mecanismo de un mercado que, bueno, de carbono que, bueno, que ha venido pues evolucionando en el tiempo, y que también es muy importante, y es una iniciativa que a nivel internacional se está viendo hoy en día de manera relevante. Y pues en nuestro país, lastimosamente, todavía tenemos un mercado voluntario. Esperemos pues que las autoridades a través del ente rector, que es el MINAM, vayan evolucionando en ese sentido y pongamos normas claras que traen un beneficio y no un abuso respecto a este tipo de formas de generar pues menos afectación, ¿no?, por las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, aquí ya tenemos pues desde el Club de Roma, que es mucho antes todavía de Estocolmo. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano justamente es la de Estocolmo, así también se llama, es la Declaración de Estocolmo, que ve al medio ambiente como un elemento esencial, ¿no? Esencial, y que el ambiente en realidad, como lo tenemos para el goce de derechos humanos, ¿por qué? Porque el ambiente en sí, el goce del mismo, se define, ¿no?, como relevante, y tan relevante es así que lo tenemos como un derecho fundamental, es un derecho de tercera generación, es un derecho fundamental, es un derecho humano propiamente. El ambiente, el poder nosotros disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, como lo dice nuestra Constitución. Pero curioso es que tiene un aspecto también de definición totalmente subjetivo y objetivo, ¿no? Y cuando muchas veces me ha tocado ir a diversos entornos que han estado quizás un poco más alejados de nuestra realidad de ciudad, que han sido entornos de comunidades, y yo he consultado sobre si ellos aprecian que su ambiente es totalmente equilibrado, es un ambiente tal y como lo indica la Constitución, ¿no?, digno para su convivencia, para que ellos puedan tener una digna calidad de vida. Ellos, lejos de decirme que consideran que no, muchos consideran que sí, que viviendo dentro del entorno totalmente acogido por la naturaleza y por los recursos naturales, están respirando un aire puro, que nosotros lastimosamente en la ciudad no lo tenemos. Pues allá pues hay otro tipo de movilidades, ¿no?, fluviales, muchas de ellas, y no generan pues el mismo tipo de contaminación en la misma envergadura que nosotros tenemos a diario, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo a nivel de diferentes tipos de actores podemos ir generando una dimensión diferenciada a nivel subjetivo, pero totalmente unificada a nivel objetivo, que es lo que realmente está establecido a nivel normativo, ¿no? Bueno, aquí está lo del informe de Brundtland, que ya les había comentado. La Cumbre de la Tierra, también la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, ¿no? La Cumbre de la Tierra, que, bueno, también evolucionó muchos aspectos
referidos pues al tema de los principios, estas responsabilidades comunes para la vez diferenciadas que ya les comenté, prevención, contaminador pagador, participación ciudadana, tan importante para la gobernanza ambiental, la participación ciudadana y el principio precautorio, ¿no? Tenemos, a ver, convenciones, bueno, han habido diversas convenciones después de Río 92, la Declaración de Río en específico, la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al Cambio Climático, las Comisiones de la Diversidad Biológica y la Convención de Desertificación, que son problemáticas que encontramos también constantemente a nivel pues, internacional y no somos la excepción respecto a estos problemas que también nos aquejan como país. Tenemos, bueno, los principios aquí en específico, ya les he comentado los más relevantes a nivel internacional. Cuando hablamos del principio de prevención y el principio precautorio, hay una diferencia muy relevante respecto a la falta de certeza, ¿no? Cuando hablamos del principio precautorio, tenemos una falta de certeza científica, pero eso no debe impedir que tomemos medidas y acciones concretas para evitar un daño que sería de una magnitud grave, ¿no? En cambio, cuando hablamos del principio preventivo, tenemos certeza de cómo puede generarse este daño, una certeza científica, y debemos sí o sí tomar las acciones preventivas, ¿no? Y todos los ámbitos referidos, pues, en específico a lo establecido a nivel, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental son un ejemplo muy relevante cuando hablamos de la prevención o del principio de prevención, aún habiendo estudios, bueno, aún habiendo este tipos de estudios, pues, que son tanto los preventivos como los de control y los de post-cierre, ¿no? Como tal, o post-actividad, aún habiendo ellos, el principio de prevención va relacionado a uno de los instrumentos más relevantes a nivel de nuestra legislación, que es el estudio de impacto ambiental en sus diferentes categorías, ¿no? Lo que se sugiere es, a través de la presentación del estudio y la aprobación y la certificación, propiamente a generar actividad posterior a ello, pero lo que se sugiere es medir los impactos de toda actividad a nivel físico, biológico, geográfico y social, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos impactos? Y eso se hace a través de estos estudios. Entonces, bueno, vamos a pasar rápidamente por estos principios. Internalización de costos también es muy importante. Nosotros, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo muy sencillo de que no internalizamos los costos es como tenemos todavía un automotor, muchos de nosotros, bueno, quizás hemos visto, no en nuestro caso, en nuestra familia, sino un vecino que tenga un auto que sea un poco antiguo, que ya no esté en condiciones para poder transitar y que obviamente emita mucha afectación a la calidad de aire. Entonces, esa persona, por ejemplo, no está internalizando sus costos, y quien esté internalizando esos costos a través de la salud pública somos todos los ciudadanos que aportamos directamente pues a la salud pública, y con la atención que se tengan, por ejemplo, con un índice de enfermedades respiratorias que se den a nivel del lugar territorial donde normalmente transitan este tipo de vehículos, ya ahí el Estado está internalizando ese costo que el contaminador no lo está haciendo, porque no se está haciendo responsable de ese tipo de conducta transgresora al ambiente. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo, al igual pues como cuando no hay un cumplimiento normativo y se disponen los residuos de manera inadecuada, los efluentes, ¿no? Se pueden contaminar por diversos tipos de actividades que se generan, ¿no? Y que tienen que ver con esta afectación a los diversos recursos hídricos, cuencas y demás. Entonces, es un poquito bastante interesante la internalización de costos que se puede aplicar el contaminador pagador, que no solamente hayan sanciones administrativas que vengan de los PAS, que conocemos todos, que se dan, pues, estos procedimientos administrativos sancionadores, muchas veces sectorizados, ¿no? Y OEFA es uno de los que tiene más dentro del marco de desarrollo este tipo de procedimientos, pero no solamente esperar ellos, sino también
ir un poco en la línea preventiva, ¿no? Que lastimosamente es un poquito mucho pedir hoy en día nuestra realidad, lastimosamente, porque no nos damos abasto con la capacidad de recurso humano, ni tampoco con el tipo de recursos que de repente estamos, sí, a través de una descentralización y competencias, valga la redundancia, descentralizando, o sea, derivando a las regiones y a los gobiernos locales, pero no estamos viendo la capacidad de respuesta que hay a todas las problemáticas que se presentan mucho más a nivel de regiones y de localidades, ¿no? Municipalidades y demás, respecto a estas competencias que estamos destinando. Hablando como en un ámbito de la gobernanza ambiental y la institucionalidad ambiental, en ese todo que debe de funcionar para poder, pues, sentir que estos principios verdaderamente se aplican como deberían aplicarse. Bueno, seguimos. Aquí hay un tema netamente relacionado ya un poco a estas COP, ¿no? A los informes del IPCC también, que han ido generándose, bueno, que en específico son una junta de científicos que vienen generando diversos informes sobre la evolución, sobre la actualización del cambio climático y las afectaciones que van sugiriéndose. Y bueno, la COP21 está dentro del máximo de esta flecha, pero como sabemos, ya estamos en la COP28 este año, que se va a hacer en Dubái, y que tiene pues los temas de relevancia con este carbono neutro y con esta menor utilización del petróleo, ¿no? Del petróleo que viene de los restos fósiles, ¿verdad? Porque tienen mayor impacto, pues es lo que han venido sugiriendo como un cambio radical que debe darse a través de la comunidad internacional y debe de adaptarse también a nivel nacional. Bueno, aquí tenemos, cuando hablamos de diversidad biológica, también algunos aspectos regulatorios, algunos protocolos, el protocolo de Cartagena, el protocolo de Nagoya, en el COVID también, pues, que hemos visto que es una respuesta que prácticamente nos ha estado pidiendo auxilio a la naturaleza y hemos visto muchos cambios que pensábamos que íbamos de alguna otra manera concientizar de una manera más permanente, pero ya sabemos que hemos pasado muchos por el COVID y parece que no hubiéramos aprendido mucho de este tipo de impactos que venimos realizando. Río más 20, más de 100.000 participantes, 193 gobiernos. Obviamente Perú no ha sido la excepción dentro de ese convenio tampoco, o esa conferencia. Y tenemos pues como temas principales cómo construir una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza. Tenemos que desde el informe, la convención, desde el acuerdo de Johannesburgo, se viene hablando mucho de poder hacerle frente a la pobreza y a estos aspectos que en sí se han visto como principales, ¿no? De afrontar. ¿Por qué? Porque los que más sugieren una afectación o un impacto relevante son los que viven en extrema pobreza. Y eso lo podemos ver tan solo pensando en que es una realidad que ellos se abastecen directamente de los diversos recursos que tienen en la naturaleza. Cuando yo viajo muchas veces a las comunidades de la selva, las personas tienen los recurrentes problemas por los derrames de petróleo, las emergencias ambientales que se denominan como tal, y pues los niños se bañan en esos ríos, y muchas veces son contaminados. Los niños se abastecen de esos animalitos que pues pueden también beber agua, ¿no? De esas zonas contaminadas. Los suelos desérticos también existen ahí porque se genera una agricultura, sí, que es una agricultura, digámoslo, como a nivel de demanda familiar, pero también porque al no tener diversos recursos, ellos pues se dedican en su mayoría a la tala ilegal, lastimosamente. Entonces, vemos que la pobreza y la gente que está dentro de este marco de pobreza, que tiene que
subsistir de los recursos directamente está siendo cada vez más afectada, ¿no? Y por eso es importante lograr sacar a la gente de la pobreza como tal, ¿no? Y esto ya desde Johannesburgo se ha venido generando como un aporte esencial en los diversos convenios. ¿Cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible? También esto ha sido uno de los puntos importantes de Río+20. A ver, seguimos por acá con la presentación. Esto se dio en el 2012. Objetivos claves: erradicación de la pobreza, modificación de las modalidades insostenibles, ¿no? Insostenibles del consumo. Ya sabemos que el consumismo también está generando, pues, afectaciones porque más consumismo, mayores impactos respecto a la industria, ¿no? Y también la sobrepoblación, lastimosamente tengo que decirlo, es un problema bastante relevante, ¿no? Porque todos tenemos una huella ambiental y entonces todos consumimos desde que nacemos. Todos tenemos una huella, pero una huella que no necesariamente estamos asumiendo de una manera responsable, ¿no? Entonces es importante ello, modificar estas modalidades insostenibles de consumo, promoción de modalidades de consumo y producción sostenibles, protección y ordenación de la base de recursos naturales de desarrollo económico y social. A ver, tenemos aquí crear mayores oportunidades para todos, reducir las desigualdades, mejorar los niveles de vida básicos, fomentar el desarrollo social equitativo y la inclusión y promover la ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, ¿no? El ordenamiento territorial también es uno de los puntos claves que debemos de tomar en mayor relevancia dentro del marco de todo lo que sugiere nuestra política y cómo hacerle frente a problemáticas tan importantes como la del cambio climático y pues también hacerle frente a la pobreza, ¿por qué no? A ver, tenemos aquí, bueno, el reporte de Brundtland, la Cumbre de la Tierra, Declaración de Río, Convención Marco de Cambio Climático de la Biodiversidad Biológica, de la Diversidad Biológica y Diversificación, Declaración de Principios No Obligatorios en Materia Forestal, Agenda 21 y creación de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible, ¿no? Que fiscalice la implementación de la agenda, Cumbre +20 y los ODS en el 2015, ¿no? De cara a la Agenda 2030. Y aquí tenemos, bueno, varios acuerdos también a nivel multilateral y que muchos tienen que ver con los acuerdos comerciales y de estas implicancias ambientales, ¿no? En el TLC, por ejemplo, tuvimos que ver muchos aspectos relacionados a ello. Y en sí, pues, tenemos en este marco que existe la cooperación internacional referida a los impactos, ¿no? En las condiciones comerciales, los acuerdos multilaterales de medio ambiente llamados AMUMA, y pues estos versan sobre diversos temas que tienen que ver sobre los cambios climáticos, desertificación, pérdida de biodiversidad, desechos peligrosos, tráfico de especies en peligro, producción de sustancias que agotan la capa de ozono, que son los problemas que les he estado comentando que tenemos hoy en día que afrontar, ¿no? Y estos regímenes que establecen normas aceptadas por los países para enfrentar cuestiones ambientales de interés común. Como les decía, una de las características también importantes es que la materia ambiental pues es totalmente transfronteriza, ¿no? No es que lo que pasa en México, no es que lo que pasa en un país que de repente no es vecino, solamente atañe a ese país. Estamos viendo ahora grandes problemas de incendios forestales, por ejemplo, inundaciones recurrentes, y pues es una afectación que de alguna u otra manera nos conlleva a todos a hacer frente a las diversas problemáticas que van a irse suscitando y a lo que va a ser una realidad y que ya está siendo, que son las migraciones climáticas, ¿no? Una afectación también que tiene que asumirse a nivel Estado de una manera pertinente y de una manera también totalmente alineada al orden, a poder pues generar las mejores condiciones para que esas migraciones no afecten también la calidad de vida de los que vivimos en los diversos territorios, ¿no? O naciones como tal. Bueno, aquí estos aspectos que tienen que ver con aspectos
del comercio netamente, uno de los puntos relevantes son pues los referidos al comercio de organismos vivos genéticamente modificados y los riesgos que representan para la biodiversidad, ¿no? Sobre ello pues hay un protocolo de Le Cartagena quedan 5 minutos, disculpe. que nos, gracias, que nos habla sobre cómo poder afrontar, ¿no? Ciertamente en el marco de un sistema de consentimiento en fundamentos previos sobre estos organismos vivos modificados, ¿no? Genéticamente modificados, que bueno, que ha sido todo un tema acá también a nivel país, y se hablaba pues por eso de la inserción del principio precautorio dentro de este ámbito. Temas relacionados a la atmósfera, el protocolo de Montreal sobre estas sustancias industriales identificadas, que en específico han sido 6, que afectaban pues la capa de ozono, ¿no? Que buscaban ciertamente establecer un régimen de control para diversos tipos de sustancias químicas industriales, que ahora se sabe que afecta a la capa de ozono estratosférico. Muchos aspectos científicos que entender cuando nos involucramos con los aspectos ambientales, el suelo y los recursos, los residuos sólidos, ¿no? Y la disposición de los mismos, que también es una problemática que, por ejemplo, en nuestro país es muy evidente. No tenemos rellenos sanitarios, nos falta para llegar a la capacidad de demanda aproximadamente en infraestructura sanitaria 60 rellenos sanitarios para la correcta disposición. O sea, imagínense, y cómo otros países hacen energía con los residuos, ¿no? Es impresionante. Otros países como Noruega y otros países totalmente desarrollados. Y bueno, aquí más que nada alinearnos a lo que son pues estos temas que incluyen, ¿no? Los acuerdos multilaterales, que son en total en vigor 250 acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente relativo a diversas cuestiones ambientales, y aproximadamente son 20 los que incluyen disposiciones propiamente que puedan afectar al comercio, ¿no? Por ejemplo, prohibiendo el comercio de determinadas especies y productos y permitiendo a los países que se restrinja el comercio en determinadas circunstancias. Esto se ha visto muy relevante, como les decía, en el TLC. Y aquí tenemos también otra convención sobre comercio internacional de especies amenazadas y fauna y flora silvestre, ¿no? Un tema que también nos toca mucho porque tenemos pues Amazonía, somos uno de los países privilegiados con Amazonía, y definitivamente en la Amazonía tenemos demasiadas especies, muchas seguramente que todavía ni siquiera han sido identificadas y otras que se están extinguiendo ya propiamente. Y bueno, acá hay un poco de casuística ambiental, que de hecho va a ser muy relevante que ustedes puedan revisarla, y que habla de casos que han tenido que ver tanto por motivos de quejas, ¿no? Ante la Corte Interamericana de Justicia, de los diversos gobiernos que obviamente al tener tratados pues acuden, ¿no? A esas instancias, y también referidos pues a la contaminación que se pueden dar también lastimosamente por estos temas de derrames, ¿no? De petróleos y de afectación, ¿no? Y el requerimiento de la debida reparación. Y bueno, aquí hay un caso más cercano, ¿no? Sobre la pérdida de los glaciales de la Cordillera Blanca en Ancash, debido al incremento de la temperatura global del planeta generado por el cambio climático y causado a su vez por emisiones de GI, como les decía, que es un problema relevante, y es el caso de Saúl Luciano Giuya. Y bueno, eso sería todo por la presentación. Quedo a disposición de sus preguntas, y muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Agradecemos la participación de la abogada Natalie y mencionarle que se tienen las siguientes preguntas para usted. La primera es, ¿cuál es la principal diferencia entre el principio de responsabilidad ambiental y el de internalización de costos? Bueno, el de responsabilidad ambiental va en la línea en específico de la responsabilidad que en su mayoría las personas jurídicas tienen que asumir por las diversas afectaciones, ¿no? De internalización de costos, que va relacionada al contaminador pagador, ya va más ligado a un tema de, como les decía, dentro del marco
de estos PAS que vemos normalmente las diversas entidades que tienen dicha competencia y pues que involucran, ¿no?, una sanción pecuniaria directamente, ya sea como empresa, que en su mayoría son personas jurídicas, y pues que ciertamente se asumen de esa manera, ¿no? La responsabilidad ambiental sugiere que no se hayan tomado acciones que vayan alineadas en el ámbito preventivo, ¿no? Y son relacionados un poco más al tema, yo lo veo así, como un poco más al ámbito pues de la ciudadanía y la internalización de la conciencia ambiental que debe de generarse, ¿no?, dentro del marco de las diversas regulaciones que hay. Eso sería mi respuesta. Perfecto. La segunda pregunta vendría a ser, ¿qué ejemplos concretos de medidas precautorias se han tomado en el ámbito internacional para proteger el medio ambiente? A ver, como tal, precautorios en el ámbito internacional, más que nada te podría hablar un poco más del marco nacional. Casos internacionales emblemáticos han habido, pero que hayan tenido la consideración en específico de este aspecto precautorio que va en la línea de la falta de certeza, podríamos hablar pues de los productos genéticamente modificados, ¿no? Este tipo de productos han sido parte de este ámbito en relación al ámbito del principio precautorio y a su aplicación, ¿no?, a nivel internacional, pero un caso en específico del cual ahorita pueda hablarte, no, más sí a nivel nacional hemos tenido casos referidos pues a este principio y abordados por el Tribunal Constitucional, referidos, por ejemplo, a lo que es la instalación de las antenas, ¿no? De las antenas que normalmente nos brindan a nosotros pues las señales para poder tener telefonía móvil en sí. Han habido algunos aspectos que han ido alineados en algunas disposiciones sobre el desarrollo de ese principio, ¿no? El precautorio porque se sugería que no se tenía certeza en sí de que si esas antenas podían ser dañinas para la salud. Y bueno, han habido ahí, como sabemos, nosotros tenemos pues miembros del tribunal que van poco a poco siendo cambiados. Y alguna vez, si bien no necesariamente fue en base a ese criterio de afectación o de falta de certeza, pero sí en base de repente a un ámbito administrativo de permiso que faltaba sobre el gobierno local para poder generar esta instalación, pero sí se tocaba, ¿no? Esta falta de certeza sobre el daño que podía suscitarse y que por ello, al ser un daño que iba a impactar de manera significativa y grave, tenía que ser retirada ese tipo de antenas, ¿no? Obviamente los criterios son diversos, en su mayoría, como les digo, más que nada se da respuesta a los aspectos que van alineados también a tocar la parte administrativa o falta de estos permisos para las instalaciones, pero ahí es donde en este tipo de casos se han sustentado este principio en especial, que siempre va de la mano del principio de prevención también. Bien, y la última pregunta sería, ¿qué obligaciones tienen los estados en virtud del principio precautorio en relación con actividades que puedan tener un impacto ambiental significativo? ¿Qué obligaciones tienen los estados? Bueno, en principio cuando hablamos del principio de prevención y precaución, hablamos de un principio internacional que hemos acogido nosotros también dentro de la Ley General del Ambiente. ¿Qué obligaciones tienen? Tienen la obligación de poder acudir a ese principio en caso de un vacío, ¿no? En caso de una norma que no se puede interpretar de una manera, digamos, que vaya en la línea, pues, de una interpretación que sea fácil, que sea sencilla,
y que sugiera, ¿no?, esta interpretación ambigua. Entonces, ahí es donde nosotros recurrimos a los principios. ¿Qué obligación tiene? Tiene la obligación de acudir a esos principios y poder fundamentarlos en los diversos casos en donde ellos sientan que hay una afectación directa al ambiente y al entorno por las diversas actividades que se realicen dentro del marco, pues, de sus territorios, o también a nivel de casos que puedan, como les digo, ir más allá de sus fronteras, porque estamos hablando de una materia totalmente transfronteriza, de acudir a esos principios ante las diferentes instancias, pues, internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, la de Derechos Humanos también, ciertamente instancias a las cuales, pues, tenga alineada la temática, ¿no?, que va a abordar. Entonces, definitivamente es un principio al que, como nosotros lo tenemos en nuestra regulación ambiental nacional, acudimos cuando hay vacíos o hay una interpretación que puede generarse de una manera ambigua. Entonces, para generar mejores directrices y mayor claridad respecto a la resolución o a la definición de cualquier tipo de casos y a la protección del bien jurídico protegido que va en la línea, pues, del entorno, los diversos recursos, la salud pública, porque el ambiente va directamente relacionado con esta preservación también a la salud, ¿no? Todos los aspectos ambientales que nosotros tengamos van relacionados con esta preservación a la salud, a la biodiversidad y todo lo que conlleva, pues, el entorno. Entonces, definitivamente, esas serían las disposiciones que podrían tomar los países que son países parte y que en su mayoría han acogido este principio dentro de sus regulaciones. Muchísimas gracias por las preguntas ya absueltas. Bueno, agradecemos nuevamente a la estimada abogada Natalie y pues esperamos a tenerla en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Más bien, discúlpenme si han habido problemas digamos, de sonido o algo por el estilo. Lastimosamente, pues, en diversas actividades he querido igual cumplir con el compromiso y espero que haya sido de utilidad, al igual que la información que estoy dejando en los PPTs y que ya ustedes la tienen para compartir. Bueno, muchas gracias y pues nos vemos pronto. Gracias, muy amables.